Uno de los grandes retos que nos conseguimos en los últimos años en Venezuela está asociado a los problemas que hay desde el punto de vista económico. Esos problemas económicos han traído una importante cantidad de distorsiones en los indicadores que no solamente han afectado a las personas naturales y jurídicas que hacemos vida en el país, sino que también han afectado sensiblemente lo que es la recaudación tributaria. Es por ello que en este video voy a tratar sobre la incidencia que tiene en el presupuesto de la nación venezolana la recaudación del impuesto sobre la renta, ¿no? En el entendido de que el impuesto sobre la renta es el fiel reflejo de la salud de la economía de cualquier país. La agenda del presente material es una introducción, la determinación del impuesto sobre la renta desde el punto de vista teórico, algunos elementos que explican el comportamiento económico de Venezuela, la situación del impuesto sobre la renta en Venezuela y unas primeras conclusiones, porque evidentemente lo que se espera es que de estos análisis pues surjan otras investigaciones y surjan otros enfoques y otros comentarios con respecto a esta problemática, ¿no? Evidentemente, en Venezuela en la actualidad existe un alto nivel de opacidad en la información pública. Eso, por supuesto, ocasiona en los actores altos niveles de incertidumbre. Evidentemente, hemos visto como el Producto Interno Bruto venezolano y el sector petrolero que están muy ligados uno al otro o han estado ligados uno entre ellos por muchos años, han ido disminuyendo, decayendo de manera vertiginosa en las últimas décadas. Y en uno de los síntomas más fuertes ha sido hasta el punto de llegar a indicadores de hiperinflación. Y en los últimos meses, cuando en los países de Sudamérica y Venezuela no es la excepción, la informalidad es un punto muy fuerte, pues indudablemente con la llegada de la pandemia, pues los niveles de informalidad o la tendencia a la informalidad pues debió haberse visto afectada en cuanto a su sensible incremento, ¿no? Todos esos elementos, por supuesto, afectan a un tributo como el impuesto sobre la renta, que pues, el primer elemento es que exista formalidad, ¿no? Formalidad y prosperidad. Esos son elementos que alimentan el impuesto sobre la renta, que es un tributo que, como lo ven en pantalla, pues es un tributo directo, va con nombre y apellido, que para el caso de Venezuela grava la renta mundial neta y disponible, cuando el concepto de disponible ha sido un tanto relajado en las últimas reformas. No trasladable porque ya es el último eslabón del proceso determinativo contable, que afecta tanto a personas naturales como jurídicas, y que, bueno, indudablemente, como ya lo he comentado, manifiesta la capacidad de generar riqueza, ¿no? Un país que genera riqueza, pues tiene altos niveles de recaudación de impuestos sobre la renta, y uno que no lo tenga, por supuesto, es lo opuesto, ¿no? El impuesto sobre la renta venezolano ha sufrido su principal modificación fue en el año 99 aproximadamente, 99-2000, y desde allí en adelante ha sido retocado, no de una manera muy glamorosa, pero sí retocado durante las últimas 2 décadas. Cuando vemos el comportamiento económico de Venezuela, pues vemos el hito en el año 2018, ¿no? Unos indicadores de inflación brutales. El año 2020, que es el que está hasta julio, según data del BCB, para el momento de este análisis, estaba rondando 491.94% de inflación. Probablemente para nosotros 491,94 es un número que refleja cierto nivel de mejora. Sin embargo, debemos estar claros que esta probablemente es la inflación, una inflación imposible de pensar en nuestros vecinos, donde las inflaciones anuales no llegan a pasar, no pasan de un dígito.
Entonces, evidentemente, aun cuando vemos un pico muy fuerte en el 2018, pues todavía no podemos sentirnos halagados ni cerca de los indicadores que tenemos. Bueno, ya el Fondo Monetario Internacional lo ha repetido muchas veces. Fíjense que en este titular del diario El País, el Fondo Monetario Internacional prevé una caída del 10% en el 2020 y del 5% en el 2021. Aun cuando está lejos de la caída del 2019 y las de 2018, que son descomunales, siguen siendo unas caídas fuertes y todavía no vemos, no vemos el piso, no hemos tocado el piso. Está muy claro que cuando llegue algún momento de recuperación por los cambios políticos que se deben llegar al país, pues indudablemente estos indicadores deberían revertirse de manera sustancialmente rápida. Sin embargo, todavía no hemos llegado a ese paso. Otro elemento preocupante son las reservas internacionales. Hemos, como del 2015, solamente 2015, por traer una muestra relativamente corta en el último quinquenio, fíjense que las reservas internacionales han disminuido también año a año de manera significativa. Y cuando hablamos del tipo de cambio, pues el salto del 2019 al 2020 es fuerte. Diciembre del 2020, bueno, ya estamos ya superando los 400.000 bolívares por dólar americano. Ya es un incremento de más del 100% si lo comparamos con junio del 2020, y si lo comparamos con diciembre del 2019, pues no sabemos de qué número estamos hablando, ¿no? Un incremento también, una devaluación también significativa. En torno a esto hicimos una encuesta, ¿sí?, donde preguntamos a profesionales del área contable y tributaria venezolana a través de las distintas redes sociales. Hicimos una serie de preguntas, ¿no? Y de esas preguntas, pues el enfoque era considerar entender cuál es la situación del impuesto de la renta venezolana. Fíjense que el 93.8% de los encuestados no considera que el sistema tributario venezolano se encuentre acorde con los avances de otras jurisdicciones. Es decir, casi el 100% de las personas considera que Venezuela, nuestro sistema, ha quedado relegado, cosa que es terrible porque cuando fue fundado el CENIAL en el 94, pues era una administración tributaria de vanguardia en Sudamérica. Cuando se preguntó si el impuesto sobre la renta venezolana era complejo para determinar, pues más de la mitad opinó que no. Yo concuerdo con eso. El impuesto sobre la renta venezolano, fíjense que el caso de sobredotaciones especiales incluso se eliminó lo que es el cálculo del reajuste por inflación, así que prácticamente se convirtió en un cálculo histórico razonablemente sencillo, ¿no? Pero fíjense que cuando preguntamos si considera usted que la manera como está redactada el impuesto sobre la renta en Venezuela afecta la declaración tributaria, el 79.2 respondió que sí. Es decir, que hay cosas que están ahí en la ley y algunas pudiesen estar relacionadas a los artículos asociados a las habilidades diferenciales en cambio, el mismo tema del ajuste por inflación, a la manera como fue eliminada la rebaja por nuevas inversiones. Fíjense que hay algunos elementos en la ley que, tal como está redactada, pues afectan la recaudación tributaria. Esta pregunta es muy importante. La recaudación de impuestos a la renta en Venezuela se ha afectado cuantitativamente, es decir, para efectos del cálculo. Por supuesto, hay una mixtura, ¿no? Pero la que tiene, aparte de todas las anteriores, la que tiene mayor peso por la inflación y la hiperinflación, y le sigue la determinación incorrecta de los contribuyentes. Hay un elemento allí bien importante que quiero rescatar, que es el hecho de que indudablemente cuando uno calcula una declaración de impuestos sobre la renta, ingresos, costos y gastos, en una jurisdicción donde hay unos niveles de hiperinflación tan fuertes y la contabilidad se mantiene a valores históricos, indudablemente cuantitativamente se genera un impacto en el cálculo del impuesto sobre la renta porque no llega a valores reales. Entonces eso hace que de una u otra forma el impuesto sobre la renta sea un tributo que no tiene realmente una aproximación a lo que es la realidad económica de los contribuyentes, porque está partiendo de unas cifras que no reflejan la realidad a una fecha de corte.
porque sencillamente la manera como está redactada la ley pues inhibe llevar eso a un valor, digamos, un valor razonable, ¿no? Por darle un término utilizado contablemente. Después cuando preguntamos si la recaudación del impuesto sobre la renta en Venezuela se ha afectado principalmente por el 41.7, dijo que la propensión a evadir. Fíjense, cuantitativamente en la pregunta anterior, los encuestados opinaron que cuantitativamente el mayor impacto, lo que mayor impacta en la determinación del impuesto sobre la renta es la inflación. Pero cuando hablamos de recaudación, lo que más impacta no es la inflación, sino lo que más impacta es la propensión a evadir y eludir. Y después la hiperinflación. Entonces, es interesante porque aun cuando el cálculo de impuesto a la renta se ve afectado por la hiperinflación, también la recaudación, es decir, ya ese deseo de hacer la declaración de impuestos sobre la renta se ve afectado porque existe una propensión a que los contribuyentes decidan no cumplir con la obligación. Muy interesante este tema. Cuando preguntamos si usted considera que la cuantía del impuesto sobre la renta y su efecto en el flujo de caja afecta la propensión a cumplir, fíjese que el 77.1 opinó que sí, un potencial evasor. Los contribuyentes prefieren utilizar los recursos para cubrir sus operaciones, para cubrir las necesidades del negocio y dejan de segunda fase, de segunda necesidad, pues cumplir con la obligación tributaria. Eso se explica un poco más adelante. Considera que la evaluación del costo-beneficio, de la determinación de liquidación del impuesto sobre la renta frente a la recaudación, el 91.5 dijo que sí. Es decir, la gente evalúa el costo-beneficio al momento de determinar y liquidar el impuesto sobre la renta. Dice, con este dinero que va a pagar un tributo, pago el tributo, pero si no lo pago, ¿qué puedo hacer con ese dinero? Puedo pagar nómina, puedo comprar inventario, el 91.5 opinó que sí, potencialmente se traduce en eventuales incrementos de niveles de evasión. Cuando preguntamos si considera que la eliminación del ajuste por inflación fiscal en los sujetos pasivos especiales incrementa la recaudación, 60.4 dijo que no. Es curioso porque se niega de eliminar el ajuste por inflación pensando que sí va a generar un efecto interesante. Considera que el sistema de anticipo de impuestos de renta para sujetos pasivos especiales incrementa la recaudación, el 56.3 dijo que sí, indudablemente. Coincido con esa apreciación. Eso ha sido, digamos, desde el punto de vista de la administración tributaria, el mejor instrumento para lograrlo. ¿Considera usted que el mecanismo para determinar el sistema de sanidad y liquidar el método de pago en bancos gubernamentales, el impuesto de renta en Venezuela para sujetos pasivos especiales frente a la recaudación? 72.9 dijo que sí. Esto es muy interesante, ¿no? Esta pregunta. Afecta la recaudación porque fíjense, como en el caso de la pandemia, el hecho de que los contribuyentes quisieran pagar y no podían hacerlo porque tienen que hacerlo obligatoriamente en la oficina de sujetos pasivos especiales o a través de la banca pública, pues fue un detonante para que muchos contribuyentes no pudiesen cumplir con su obligación de pago. Todo es algo increíble que todavía en Venezuela ocurra ese tipo de cosas. Debería existir una mejor forma de simplificar la recaudación tributaria. Es importante eso para el caso de sujetos pasivos especiales que están en desventaja con respecto a los que no son especiales. ¿Considera usted que existe falta de campañas de educación tributaria por parte del ente recaudador en Venezuela en materia de impuestos de renta? El 93.8 dijo que sí, y es verdad. Hace muchos años el CENIAT se encargaba de divulgar información de interés. ¿Considera que la divulgación o la falta de la divulgación de políticas fiscales afecta la determinación y liquidación de impuestos de renta? El 93.8 dijo que sí. Y eso se asocia mucho cuando hacemos preguntas donde puede haber respuestas que nos lleven a potenciales evasores. Bueno, fíjense, la gente tiende a evaluar la evasión porque desconoce las políticas fiscales. Y si no conoce las políticas fiscales, le cuesta cumplir con su obligación. ¿Considera usted que el resultado de la liquidación del impuesto sobre la renta se refleja en el gasto público? 66.7 dijo que no. Piensan que pagan impuestos sobre la renta y eso no se ve en mejoras de los servicios. Y ciertamente tenemos una crisis de servicios bien fuerte en Venezuela.
¿Considera usted que una jurisdicción con políticas públicas definidas facilita la propensión a determinar y que hay impuestos sobre la renta? El 83.3 dijo que sí. Si las reglas son claras y los contribuyentes están dispuestos a pagar. Y cuando preguntamos si considera usted que Venezuela tiene políticas públicas que promueven la determinación y liquidación, el 95.8 dijo que no. Entonces eso explica un poco por qué la propensión a evadir. Eso demuestra, fíjense que en este cuadro hasta el 2015, con data pública del CNE, demuestra por qué el impuesto sobre la renta tiene tan solo un 20% de peso, o al menos en promedio, ronda entre el 20 y el tanto por ciento en función actual de la recaudación tributaria. Donde el IVA es el que tiene más del 50% del peso de la recaudación tributaria y después otros tributos. Esto es 2015 con data pública en CNEA. Sin embargo, cuando buscamos información de otras fuentes para años más cercanos, fíjense que eso ha llegado incluso a representar un 10% del impuesto sobre la renta del total recaudado. Eso demuestra que el impuesto sobre la renta dejó de hace mucho tiempo de ser protagonista en la recaudación tributaria y lo es el IVA. Eso nos pone en una situación interesante, ¿no? Nos pone en una situación interesante porque es el ejemplo perfecto o es la conclusión que se da luego de ver cómo el Producto Interno Bruto ha disminuido y cómo la autoridad tributaria ha hecho un montón de cosas para tratar de mejorar los números de recaudación de impuestos sobre la renta, pero que no es posible. No es posible. Es por ello que vemos con preocupación cómo mientras la autoridad tributaria no sistematice sus procesos, no lleve a cabo reformas tributarias que tengan coherencia, que el Estado no mejore todo el tema de política fiscal y mejore los indicadores macroeconómicos, pues indudablemente la autoridad tributaria termina siendo un afectado más de toda esta situación. No solamente el ente tributario es responsable de lo que le corresponde. Todo el proceso de sistematización y todo el tema de generar normativas que tengan justicia también es un componente importante. Pues indudablemente el Estado como un todo y específicamente pues las políticas de gobierno de los gobiernos que han estado en el poder en las últimas décadas, pues indudablemente tiene un peso fundamental. Además dentro de las conclusiones tenemos que la evaluación del costo-beneficio y todo lo que es el tema de flujo, las limitaciones de flujo de caja han terminado de matar el impuesto sobre la renta. Incluso también eso puede tener un impacto muy parecido al IVA, si hacemos algún análisis parecido al IVA. Y consideramos también entre las conclusiones que los otros pasivos especiales están en desventaja cuando tratan de determinar liquidar sus tributos con reglas que realmente no tienen ningún tipo de sentido desde el punto de vista práctico. Pudiesen tener sentido desde el punto de vista del manejo de los recursos del Estado, de la disponibilidad del dinero y todo el asunto, pero desde el punto de vista práctico y de simplificar el sistema, pues no lo tiene. Aun cuando el sistema, la determinación de impuestos sobre la renta es sencillo, ya hemos dicho que se aprecia que la autoridad tributaria no divulgar y no informar de manera clara en políticas públicas y no decir para qué se utilizan los recursos, pues también genera da cabida a potenciales evasores. Por último, ya a modo de cierre, para mí es importante terminar con esto comentando que cuando vemos los tributos desde el punto de vista técnico, en el proceso de renta, por supuesto, graba lo que es la manifestación de riqueza, el impuesto de las ventas graba todo lo que es la capacidad de adquisición de bienes y servicios, que no necesariamente es una demostración de riqueza, y el impuesto de patrimonio, que está muy de moda en este momento y en la boca de todos, pues este señor no graba la generación de riqueza, sino la tenencia de bienes y derechos. Entonces, indudablemente, todo apunta a que en un país donde no se está generando riqueza, donde la informalización está
golpeando fuertemente el impuesto al valor agregado. Parece ser que el último salvavidas que tiene la administración tributaria es un impuesto como el impuesto al patrimonio y como el impuesto a las demás transacciones financieras. Parece que son los tributos que van a servir de base para la autoridad tributaria. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos invitamos a ver el resto de nuestros videos que están en el canal de YouTube y bueno, muy agradecido por todos, por su tiempo. Es un verdadero placer. Hasta luego.